Listo, vamos a hacer hoy día la clase de lo que es shock y SOP. Un tema que es bastante importante para lo que es la atención de emergencia que ustedes van a brindar a los pacientes, ¿no? Vamos a ver. Lo que vamos a tocar el día de hoy, definición de shock, clasificación, sobre todo de shock vamos a tocar lo que es la sepsis y el shock séptico, sobre todo, shock hemorrágico y finalmente lo que es reanimación cardiopulmonar, como temas principales, ¿no? Shock, ¿cómo se define shock? Un estado de hipoxia tisular y celular debido a una reducción en el aporte de oxígeno, incremento en su consumo, inadecuada utilización o una combinación de estos. Como ustedes pueden ver en la definición, no estoy mencionando lo que es hipotensión. Que la mayoría de shock cursen con hipotensión es correcto, pero no siempre la presión va a ser tan baja para que incluso tú de arranque digas que el paciente está chocado. Y eso pasa, por ejemplo, con el shock, el cardiogénico. En el cardiogénico, tú vas a encontrar pacientes a veces con presiones de 90 a 50, 90 a 60 límites, que podrías considerarlos normotensos, pero a nivel cardíaco tienen una serie de anormalidades hemodinámicas que me condicionan una hipoperfusión tisular, ¿no? Y finalmente el paciente tiene el lactato alto, signos de hipertensión periférica, hace falla renal, hace shock. Entonces, shock, ya saben, la definición es hipoxia tisular y celular, hipoperfusión tisular, va más allá que hipotensión. En la mayoría va con hipotensión, sí es cierto. Clasificación, distributivo, séptico y no séptico. Es el shock vasodilatador sobre todo. ¿Cuál shock distributivo sería no séptico, por ejemplo? Anafiláctico, doctor. El anafiláctico, muy bien. ¿Cuál otro shock sería distributivo, por ejemplo? No séptico. El neurogénico, por ejemplo. Cuando tienes un traumatismo vértebromedular, por ejemplo, el hecho de tener traumatismo vértebromedular por la inervación de los vasos sanguíneos se produce una vasodilatación refleja. Luego tenemos el hipovolémico, que lo han dividido en hemorrágico y no hemorrágico, porque el hemorrágico en sí, por ejemplo, por un traumatismo sobre todo, me puede condicionar algún tipo de complicación. El cardiogénico, que es cardiomiopático, por ejemplo, por una falla cardíaca secundada a una miocardiopatía. Arritmogénico, tienes a veces una fibrilación auricular y el paciente fibrila con una frecuencia tan alta y las contracciones auriculares son tan ineficientes que no me condicionan un llenado del ventrículo izquierdo y hay una fracción de eyección baja. Mecánico, por ejemplo, una valvulopatía, una ruptura de la pared del ventrículo, un infarto, por ejemplo. Y luego tenemos el obstructivo. ¿Ya? En el obstructivo, ¿qué es lo que existe? Hay una obstrucción, ¿no? Obstrucción al llenado de las cámaras cardíacas. Por ejemplo, vascular pulmonar, ¿cuál sería? Obstrucción al llenado de las cámaras cardíacas. Por ejemplo, vascular pulmonar, ¿cuál sería? Un ejemplo. Vascular pulmonar, dime. Tromboembolismo pulmonar. El TEP, perfecto. La embolia pulmonar, el TEP. La embolia pulmonar, recuerda, se enclava en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Si va por las venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Si es un coágulo enclavado en la arteria pulmonar, no se van a llenar las cámaras izquierdas. Por lo tanto, la fracción de eyección va a disminuir al final también. Hay una disminución del llenado de las cámaras izquierdas, ¿no? El TEP. ¿Y cuál sería un obstructivo mecánico, por ejemplo? Recuerda que en la definición hay una obstrucción al llenado de las cámaras cardíacas. ¿Mecánico cuál sería? Mecánico, por ejemplo, un derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, ¿no? Un neumotórax a tensión, por ejemplo. Neumotórax a tensión me comprime el corazón y evita que éste se llene en diástole.
evita que se llene en diástole. Vamos a ver sobre todo lo que es el shock séptico y de los hipovolémicos el hemorragia. En el cardiogénico, bueno, muchos fármacos que se usan para el séptico también se extrapolan acá. Diagnóstico de sepsis. Actualmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico de sepsis? ¿Quién sabe? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sepsis actualmente? ¿Alguna idea? ¿Cómo hacemos la primera aproximación de un paciente con sepsis? ¿Alguna idea? A ver, sí, adelante. Doctor, ¿puede ser el Quick Sofa? El quizofa, ¿no? Es la primera aproximación que se tiene. A ver, tenemos acá frecuencia respiratoria menor o igual a 22, Glaucom menor o igual a 13, sistólica menor o igual a 100. Con dos puntos, hacemos el diagnóstico de sospecha de sepsis. Con 2 puntos hacemos el diagnóstico de sospecha de sepsis. ¿Ya? Y con sospecha de sepsis, ojo, sospecha de sepsis con 2 puntos de esto, aplicamos lo que es el SOFA. El SOFA es un score más completo que incluye, por ejemplo, variables como PAFI, LAFO, la PAM, incluso si usa vasopresores o no, función renal, etc. Tienes acá 2 puntos, recién hablamos de sepsis. ¿Cuál es el SOFA? El de acá. Un score un poco más grande, con las variables que les he mencionado, tal manera de que si tienes un punto en una de estas variables, o 2 puntos, perdón, ya vas a hacer el diagnóstico de lo que es sepsis. Actualmente se procede así. Lo cual no quiere decir que el concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, no exista. El concepto de SIRS todavía existe, pero no se aplica para el diagnóstico de sepsis. Muy bien, tienes un paciente con sepsis. Ya. Primero, la primera pregunta, ¿cuál es la primera indicación terapéutica que vas a tomar frente a un paciente con sepsis? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la primera indicación terapéutica que tomarán frente a un paciente con sepsis? ¿Qué es lo primero que harán con el paciente? Lo primero que vamos a aplicar con un paciente siempre va a ser fluidoterapia. Siempre fluidos, ¿ya? Fluidos. Bueno, fluidos obviamente para mejorar la perfusión, ¿no? Y por ende también la presión arterial, ¿no? Pero si tienes un paciente que a pesar de la fluidoterapia inicial que le vamos a dar, vamos a ver cuánto vamos a dar después, no puede mantener su presión arterial media, mayor o igual a 75, y requiere vasopresores para mantenerla, y a su vez tiene el lactato sérico más de 2, ahí hablamos de que es un shock séptico. ¿Y el shock séptico cómo se va a manejar? El shock séptico se maneja con vasopresores. Se maneja con lo que es noradrenalina en la cabeza o el resto. Entonces, primera medida terapéutica en un paciente séptico o con sospecha de shock séptico es fluidoterapia. Si a pesar de la fluidoterapia la presión no sube y el lactato está elevado, es un shock séptico y hay que iniciar vasopresores. ¿Cuál es la importancia acá del lactato? ¿Por qué me interesa el lactato? ¿El lactato reflejo de qué es? ¿El lactato reflejo de qué es? Acuérdense que el lactato es el reflejo del metabolismo anaeróbico. El lactato es el reflejo del metabolismo anaeróbico. Un lactato alto, hay hipoperfusión, criterio para shock séptico. ¿Cómo se maneja el shock séptico? Primero diagnóstico, que ya lo saben, laboratorio.
toda la batería, ¿no? De hemograma, creatinina, etcétera, pero sobre todo me interesa lactato, lactato. Si tengo un lactato alto, debería echarlo periódicamente, porque el lactato va a ser un indicador tipo perfusión. Fluidoterapia, el fluido de elección. ¿Cuál es el grupo de fluidos de elección? Los cristaloides, cloruro de sodio o lactato de Ringer. Cultivos y antibióticos. Primero deberías sacar tus cultivos y después iniciar antibióticos. Porque si primero tú haces el antibiótico y luego haces el cultivo, corres el riesgo de que la sensibilidad del cultivo disminuya. Con una sola dosis de antibióticos, la sensibilidad del cultivo disminuye a menos del 50%. Luego, si vemos que el paciente no ha respondido a fluidoterapia, vamos a aplicar medicación vasoactiva con los vasopresores que se han mencionado. Esas 4 medidas iniciales que están ahí tienen que ser aplicadas en la primera hora de atención con el paciente. En la primera hora de atención, entonces, de contacto con el paciente con sospecha de sepsis o shock séptico, es aplicar esas 4 medidas. ¿Qué más se va a hacer? Control de la fuente. Me explico. Tengo un paciente con un absceso y ese absceso me está produciendo la sepsis. El shock séptico, saco el absceso. Tengo el paciente con una fascitis necrotizante, la cual me produce el cuadro. La corrijo quirúrgicamente. Corticoides. ¿Por qué se pueden dar corticoides? Parte de los corticoides, parte de la acción de los corticoides es, acuérdense, mejorarme la acción de las catecolaminas. Parte de acción de los corticoides es mejorar la acción de las catecolaminas. Las catecolaminas no funcionan sin corticoides. Entonces, lo que se postula es que un paciente bajo estrés metabólico, los corticoides van a ser insuficientes para tremendo estrés. Por eso que había que darles corticoides. Eso se llama lo que es una insuficiencia suprarrenal relativa, porque tu cortisol endógeno que tú produces es insuficiente para el estrés que tienes. Bueno, la verdad es que es un tema muy discutido y mi sugerencia es no dar corticoides a estos pacientes. Hemoderivados, por ejemplo, transfusión de paquete globular. El objetivo de hemoglobina es mantenerla entre 7 y 9. El objetivo de la hemoglobina es mantenerla en 7 y 9. Hemoderivados, seguimos con lo mismo, se repitió. Bueno, ventilación mecánica, obviamente es un paciente con neumonía o con distrés respiratorio, se valorará la opción de ventilación mecánica, control de glicemia, manteniendo glicemias menos de 180, como ya hemos mencionado en hospitalizado, diálisis esofágica renal, movilización, prevención de embolia pulmonar con enoxaparina, bueno, o sea, varias medidas que se toman adicionales. Pero las 4 primeras son las que tengo que tomar en la primera hora de atención del paciente. Fluidoterapia. Los fluidos de elección son los cristaloides. Los cristaloides, como cloruro de sodio, o las soluciones cristaloides balanceadas, como Ringer, Harman, por ejemplo, y otras. ¿Cuánto le pasamos de fluidos? El volumen de 30 mililitros por kilo. 30 mililitros por kilo. Idealmente en la primera hora hasta en 3 horas iniciales de evolución. 30 mililitros por kilo en un paciente de 70 kilos es 2 litros 100. ¿Cómo se pasan los 2 litros 100? Se pasan en bolos de 500 mililitros cada 15 minutos. Bolos de 500 mililitros cada 15 minutos. ¿De qué? De cloruro de sodio. Una desventaja de cloruro es que, bueno, tiene mucha cantidad de cloro, a diferencia del Ringer u otros. Y este cloro podría desplazar al bicarbonato y producir una acidosis metabólica hiperclorémica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la infusión de fluidos es 30 ml por kilo. Si el paciente con sepsis hipotenso no responde a este volumen inicial, pasa a ser un shock séptico. Y el shock séptico, acuérdense, se maneja con vasoactivos. Aquí están todas las soluciones que están disponibles. Ringer, Harman, por ejemplo, son las soluciones electrolíticas balanceadas. Tienen mayor composición, cloruro también es bueno, el problema es que tiene mucho cloro. Y las soluciones cristaloides balanceadas, cloruro, se usan para resucitar al paciente, como resucitación. Fluidoterapia de regurgitación. ¿Cuánto es eso? Lo que les he mencionado en el tiempo que les he dicho.
¿Qué vasoactivos conocen ustedes? ¿Cuál es el vasoactivo de elección? Primera línea. Vasopresina, doctor. No, no vasopresina. Noradrenalina. Así es la NORA. Pero antes de saber los vasopresores hay que saber un poco la fisiología de los adrenoreceptores. ¿Cuál es el receptor que al estimularme me sube sobre todo la presión? El alfa 1. Los mejores vasopresores tienen efecto sobre todo alfa. Vasoconstricción, aumenta la regresión vascular periférica, aumenta la presión. Los que tienen efecto, por ejemplo, beta 1 son inotropo positivos. Inotropo y conotropo positivos. Aumentan la fuerza de contracción del corazón. En cambio, los beta 2, por ejemplo, tienen un efecto más vasodilatador. Puede hipotensar. Beta 1, beta 2 va a ser la acción principal que nosotros buscamos. Acá tenemos los que se usan y los que no se usan. ¿Cuáles son los que no se usan? No van a ver que se usa, por ejemplo, fendilestrina. No se usa. Tampoco se usa isoprotenerol. No se usa. Se usa bastante norepinefrina, que es el de elección. Su efecto predominantemente es alfa 1, efecto alfa 1. Y alfa 1, decimos, es un vasoconstrictor. También tiene efecto beta 1. Beta 1 dijimos que es un efecto intropositivo, pero sobre todo el efecto del fármaco va a ser alfa 1. Aumenta la resistencia vascular periférica y me puede aumentar también el gasto cardíaco. Alternativas a la epinefrina tenemos epinefrina, por ejemplo, que tiene efecto alfa 1 y beta 1. También tiene beta 2. El efecto beta 2, ¿cuál es el problema? El efecto beta 2, ¿cuál es el problema? Broncoconstricción, doctor. No tanto. Bueno, hablando de lo que son Vasodilatación. vasoactivos, vasodilatación, ¿no? Sobre todo vasodilatación, ¿no? El efecto beta 2 produce vasodilatación. O sea, teóricamente epinefrina podría vasodilatar, pero es más fuerte el estímulo vasoconstrictor alfa 1. Dopamina ya no se usa mucho. Es un fármaco muy antiguo, usado antes. Van a escucharlo, teóricamente te dicen siempre que el efecto y la selectividad de dopamina va a depender de la dosis. A dosis bajas, por ejemplo, me va a reducir la resistencia vascular selectivamente, sobre todo a nivel de vasos renales esplácnicos. O sea, a dosis baja me va a producir vasodilatación de vasculatura renal esplácnica y me puede perfundir, irrigar mejor el riñón. A dosis medias ya gana un poco más de efecto alfa y a dosis mayores ya es un fármaco vasoconstrictor. Aumenta la resistencia vascular periférica. Ahora, esto de la dosis no es tan aplicable. Tampoco se usa mucho dopamina porque es muy arritmógeno. Dobutamina. Dobutamina es un fármaco predominantemente inotropo. Si es predominantemente inotropo, ¿qué receptor debería estimular? Beta 1. Beta 1. Evidentemente, mira, tiene efecto beta 1, pero también tiene beta 2 y casi nada alfa. Entonces, en un paciente con shock cardiogénico, medio hipotenso, me lo puede hipotensar más. Por eso que en esos pacientes primero suele darse norepinefrina, eleva presión y agregamos recién dobutamina. Dobutamina. Lo que les había mencionado, dobutamina, mayor efecto sobre todo beta 1 y beta 2 que me vasodilata, ¿ya? Dopamina va a depender de la dosis. Dosis bajas, como les dije, vasodilatación esplácnica, que me aumente el flujo renal y me da diuresis. Incluso lo usan junto, dosis baja con furosemida para forzar diuresis. Dosis media, efecto inotropo, alta dosis, vasoconstricción, efecto alfa 1. Y bueno, acá los efectos de la norepinefrina y la epinefrina también, predominantemente vasoconstrictores. El resumen de lo que les he mencionado, dobutamina, miren, contractibilidad, sobre todo es un inotropo por excelencia. Es un inotropo por excelencia, pero el problema es que también produce vasodilatación, me puede tirar la presión al piso. Por eso primero iré con norepinefrina, que tiene efecto vasoconstrictor y también es cardiotónico, ¿no? Cardiotónico. Dopamina es constante, ¿no?
pero ya no se usa, recuerden, porque suele ser un fármaco muy arritmogénico. De elección siempre va a ser la norepinefrina. La dobutamina usamos en shock cardiogénico porque es predominantemente inotropo, pero el problema de que me produce vasodilatación y me puede hipotensar al paciente, por eso que lo combinamos o primero usamos norepinefrina. Acá les muestro un resumen de las dosis de los fármacos. Nuevamente, norepinefrina, mayor efecto beta 1 que alfa que beta 2. Las dosis van a variar dependiendo de lo que yo quiero lograr en el paciente. Generalmente dosis mayores son las dosis vasoconstrictoras, ¿no? La norepinefrina, como les he mencionado, es el vasopresor de elección. ¿Cómo se pone? El fármaco viene en ampollas de 4 miligramos. Se ponen 4 miligramos en 250 mililitros de dextrosa. Y se pasa a una infusión dependiendo de lo que yo quiero, ¿no? Puede ser de 0.05 microgramos por kilo minuto o más dependiendo de la respuesta del paciente. Pero es el vasopresor de elección. Si el paciente no respondiera a norepinefrina, o sea, está con shock séptico, le pongo norepinefrina y no hay respuesta, podría agregarle epinefrina o vasopresina. Recuerda que la epinefrina tiene efecto más beta 1, beta 2 y alfa, ¿no? Es de elección en shock anafiláctico. El problema es que puede inducir arritmias e isquemias, ¿no? Mientras más efecto a veces tengan, más efecto en beta 1, por ejemplo, quizás los fármacos van a ser un poco más arritmogénicos, ¿no? Más arritmogénicos, porque me producen taquicardia. Dopamina ya sabe que la dosis que tú des va a determinar lo que es el efecto, ¿no? Se considera menos efectivo que la norepinefrina y tiene más RAMs en dosis altas. Taquicardia, por ejemplo, puede producir, arritmias me puede producir con dosis altas. Acá menciono cómo se diluye el fármaco y esta es la infusión que ustedes le dejarían si lo indican. También tenemos vasopresina. La vasopresina actúa sobre los receptores del mismo nombre, no tiene que ver con los receptores alfa ni beta, y es un vasoconstrictor puro. Vasoconstrictor puro. Se usa, por ejemplo, en cirrosis hepática, ya lo hemos visto, pero nunca se usa como monoterapia. Vasopresina vamos a agregarlo a norepinefrina si no hay respuesta, o sea, primero es norepinefrina, con la dosis indicada. Si no hay respuesta, se añade, se agrega epinefrina o vasopresina. Dobutamina es un fármaco cardiotónico de acción, tiene un efecto beta 1 sobre todo, beta 1 es inotropo positivo, pero el efecto beta 2, que es vasodilatador, me puede jugar una mala pasada y producirme en el paciente hipotensión cuando es lo que yo no quiero. Por eso, en un shock cardiogénico que tiene presión baja, ¿ya? Primero le puedo dar norepinefrina y luego ya le doy dobutamina, ¿no? Como les digo acá, de lesión en shock cardiogénico, se agrega norepinefrina en shock séptico con disfunción miocárdica. Igual, a veces por la misma sepsis, las toxinas inflamatorias que hay una disfunción miocárdica, hay una miocarditis, disfunción miocárdica, el llenado ventricular se afecta y el paciente hace una fracción de eyección baja finalmente. Es cierto, pero doctor, está con norepinefrina en shock séptico, ¿no? Con norepinefrina. Ya, pero si hablamos del tema de contracción cardíaca, el que más efecto tiene inotropo no va a ser la norepinefrina, va a ser la dobutamina. O sea, podríamos combinar, y se combina norepinefrina con dobutamina en pacientes con disfunción sistólica, disfunción cardíaca. ¿Ya? Bueno, ya saben, puede producir hipotensión, ¿no? De fármaco por su efecto beta 2. Y aquí está la forma en que se diluye. En cada fármaco les he puesto de cuánto viene, 4, 1, 200 miligramos, 20 unidades, y cómo se diluye. Y aquí está la dosis de cómo se pasa el fármaco. Muy bien. A mi paciente le he dado fluidos, le he iniciado antibióticos en la primera hora, estoy con los vasopresores sobre todo. Ya. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? He empezado, digamos, norepinefrina. Siempre en terapéutica les he dicho, siempre tienes un objetivo terapéutico. ¿Cuál es el objetivo terapéutico acá?
¿Qué es lo que voy a mejorar? ¿Cuál acá sería el objetivo terapéutico? ¿Alguna idea? Porque yo les he dicho, si no responde a norepinefrina, podría agregarle vasopresina o epinefrina, ¿no? Tengo que fijarme en esto. En las primeras 6 horas de reanimación tengo que lograr esto. Una presión arterial media mayor o igual a 65, diuresis mayor o igual a 0.5 mililitros por kilo hora, una PVC de 8 a 12 minutos de mercurio, y saturación de oxígeno venosa central o venosa mixta de 85. De estos parámetros, sobre todo tengo que lograr los dos primeros. Sobre todo tengo que lograr los dos primeros parámetros en las primeras 6 horas para decir que mi terapéutica funciona. Si no estoy logrando estos parámetros, yo voy a subir la dosis del fármaco o le agrego otro fármaco. Por ejemplo, estoy en la segunda hora de tratamiento y ya estoy con una dosis de norepinefrina que ya la he ido subiendo más de 20, o sea, ya estoy cerca de los 80, estoy subiendo la dosis progresivamente. No voy a esperar por llegar al tope de la dosis para decir, oye, no me está resultando, hay que agregarle epinefrina o hay que agregarle vasopresina a esa noradrenalina. ¿Para qué? Para lograr estos objetivos terapéuticos. O sea, no espero las 6 horas, no voy subiendo las dosis o agregando fármacos. Si uno de los órganos que más sufre con el shock es el riñón. El paciente no orina. Se coloca sonda Foley para evidenciar lo que es diuresis. O sea, de estos criterios, sobre todo los dos primeros. Luego tenemos lo que es el shock hemorrágico. Para las pautas de manejo de shock hemorrágico tenemos a lo que es el ATLS, ¿no? El programa de trauma avanzado para médicos, ¿no? Acá lo enfoca más desde el punto de vista, por ejemplo, de un accidente de tránsito, una fractura de pelvis, un traumatismo abdominal cerrado, un sangrado interno, ¿no es cierto? Bueno, ¿a partir de cuánto volumen, mira, de pérdida sanguínea va a comenzar a aparecer lo que es hipotensión? ¿A partir de cuánto volumen de pérdida sanguínea comienza a aparecer hipotensión? A ver, clase 1, 2, 3, miren, la presión arterial comienza a bajar a partir de clase 3. A partir de clase 3, de choque hemorrágico, recién aparece lo que es hipotensión. O sea, cuando el paciente pierde al menos 30% del volumen. Cuando pierde al menos 30% del volumen es que va a aparecer hipotensión. Antes solamente aparece aumento de la frecuencia cardíaca. Pérdida sanguínea de tubulemia aproximada, ¿no? 30-40%. Miren todas las variables que van a ir cambiando. El gasto urinario obviamente va a haber también oliguria, anuria, probablemente. Esto podremos extrapolarlo a otros tipos de hemorragias, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, activa, una hemoptisis masiva, probablemente también, ¿ya? Pero lo que es el choque hemorrágico secundario a un traumatismo tiene ciertas particularidades, ¿no es cierto? La misma fractura de la pelvis, la misma ruptura de órganos internos puede producir alguna liberación de sustancias inflamatorias. ¿Cómo se maneja el shock hemorrágico? Bueno, el ABC, el control de sangrado, ¿no? Ruptura hepática, entrada a sala de operaciones. Ruptura esplénica, entrada a sala de operaciones. Hay un neumotórax, controlar de sangrado, de alguna manera. Fluidoterapia. Obviamente yo voy a brindar una fluidoterapia inicial. Ya, está bien. Pero ¿cuál es el problema en el shock hemorrágico? Está bien, yo voy a dar mis 30 mililitros por kilo iniciales, mis 2 litros 100, pero yo tengo más o menos que estimar la pérdida sanguínea. Y si yo veo que es un paciente, por ejemplo, con un traumatismo hepático o esplénico exsanguinante, que yo ya sé que va a seguir sangrando el paciente, ya tengo que pensar en paquetes lobulares. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que pierden sangre, que tienen hemorragias, pierden factores de coagulación también circulantes, ¿ah? Y el poner cloruro, se ha visto que pueden diluir esos factores y me podría condicionar a trastornos de la coagulación por pérdida o dilución de factores de la coagulación. O sea, tampoco es que un paciente pues con 4 hemoglobina por un sangrado agudo voy a mantenerlo con cloruro.
¿ya? Yo tengo que cuidar bien, o sea, que no baje menos de 7, 8 la hemoglobina. Entonces, no limitarme en la transfusión de hemoderivados. Por ejemplo, transfundir paquetes globulares, si la hemoglobina ya comienza a bajar menos de 8. Es cierto, hay que mantenerla más de 7, pero tienes un paciente con una rotura hepática que esté en 7.1. ¿Tú crees que una hora no va a seguir bajando? Va a seguir bajando la hemoglobina. Entonces, le transfundes al menos 2 paquetes globulares y la hemoglobina es menos de 8. Plaquetas, transfusión de 6 unidades y menos de 50.000. Plasma frío congelado, si el INR aumenta más de 2, precipitado con baja el fibrinógeno. No solo tenemos la pérdida de volumen sanguíneo, también tenemos la pérdida de factores de coagulación y una hemodilución si solamente le doy fluidos. Está bien, den fluidos iniciales, como les he dicho, pero piensen inmediatamente en reponer sangre, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de que hay que reponer sangre? Obviamente, si es un paciente con shock de clase 3 y 4, o sea, con estos parámetros de 3 y 4, yo ya pienso, este paciente va a requerir sangre, ¿no? Hemoderivados, sí, ¿no? Es un paciente que viene con historia de un sangrado, le ha caído, digamos, una bala en el muslo, pero pues no tiene ni taquicardia, su hemoglobina se ha mantenido. Transfusión, no, no. Es un paciente que viene con un traumatismo abdominal cerrado, que está con taquicardia, lo veo medio pálido, le sacas hemoglobina, está en 8, está en 8, yo transfundo con el menos de 7, pero tú crees que el sangrado va a mantenerse nomás, encima tienes que operarlo, va a perder más sangre, tienes que adelantarte al hecho. ¿Qué más se puede poner al paciente con shock hemorrágico? Un antifibrinolítico. Antifibrinolítico como ácido tranexámico, ¿ya? Mide lo que es la fibrinolisis, se pone 1 gramo en 10 minutos y luego 1 gramo cada 8, sobre todo cuando tienes hemorragias activas, ¿no? Y por supuesto, control del sangrado, que ya le he mencionado a lo que es el inicio. El shock hipovolémico, por ejemplo, por deshidratación, por diarreas o por vómitos, igual suero salino isotónico al inicio es lo que puede colocarse, ¿no? ¿Qué ustedes van a monitorizar en un paciente con shock? ¿Qué exámenes le pedirán ustedes a un paciente con shock? Ya, tú pides hemograma completo, porque lo que me interesa son las plaquetas. Hemograma completo. ¿Ya? Urea creatinina, por ejemplo, ver función renal también. Urea creatinina, función renal. Ensangrado sin de perfil de coagulación, grupo sanguíneo y factor. No olvidarse de urea creatinina. Y clínicamente, monitorizar siempre. ¿Qué van a monitorizar en un paciente con shock? Todo lo que está acá, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, respiratoria, si orina o no orina, trastorno de conciencia. Todos son signos de hipoperfusión. Eso con respecto a manejo de shock. Ahora, algunos puntos con respecto a lo que es regurgitación cardiopulmonar. Tienes un paciente con un probable paro cardiorrespiratorio, ¿no? Lo primero que va a hacer es acercarte al paciente y comprobar si efectivamente no tiene pulso central, ¿no? Le tomas las carótidas, por ejemplo, su pulso femoral y vas a fijarte que efectivamente no tiene pulso, que no está ventilando y deberías iniciar las maniobras. Comenzar la reanimación cardiopulmonar. Los ciclos son de 30 masajes y la profundidad debería ser de 5 centímetros de profundidad, más o menos un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. 100 a 120 compresiones por minuto. Y buscar un desfibrilador. Esto AED es un desfibrilador. En otros países, en cualquier parte que ustedes vayan, existen unos paquetes con desfibriladores automáticos. Incluso son automáticos, se los colocan al paciente y detectan los ritmos desfibrilables. O sea, se le coloca en todo caso el desfibrilador, tú ya has iniciado los masajes 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ya? Y tú le pones las paletas de desfibrilador y tienes que chequear que tenga un ritmo desfibrilable, que pueda hacer la cardiovisión. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? ¿Qué tienes que ver en el electro para aplicarle electroshock? No es en todos los pacientes, no es en asistolia, es en estos casos.
taquicardia ventricular, miren cómo los QRS son anchos, pero siguen cierta regularidad, o fibrilación ventricular, un ritmo totalmente desorganizado, pero no es una línea plana, no es asistolia. En esos desfibrila, en el resto no, solamente masajea. Vamos a acercar esto acá. Entonces, comenzar lo que son los masajes, ¿no? Las compresiones. Evidenciar con el desfibrilador si el ritmo es desfibrilable. ¿Qué se desfibrila? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Tienes presencia de uno de estos dos? Tienes que desfibrilar. ¿Con qué desfibrilas? Desfibrilas con 120 a 200 joules, ¿ya? Del desfibrilador. 120 a 200 joules. E inmediatamente sigues con las compresiones por 2 minutos. No es que lo desfibrilas y lo dejas. Sigues con las compresiones por 2 minutos más. Las compresiones, la relación es de 30-2, 30-2, 30-2. Y la enfermera, si es posible, está abriendo acceso a una vía endovenosa. Después de los 2 minutos, vuelves a chequear si tienes un ritmo desfibrilable. Si tienes un ritmo desfibrilable, aplicas electroshock nuevamente, los joules que les he mencionado, 120 a 200 joules, y sigues con las compresiones, 32, y como ya le has puesto vía endovenosa, le vas a comenzar a aplicar epinefrina. Licenciada, por favor, ponga una ampolla de epinefrina arenal endovenosa cada 3 a 5 minutos. Y sigues con las compresiones, ¿no? Igual vuelves a chequear, si es un ritmo desfibrilable, lo desfibrilas, y ya no solamente le vas a colocar epinefrina, sino ya vas a colocarle lo que es amiodarona o lidocaína. Amiodarona o lidocaína sirven para arritmias ventriculares, ya sirven para cardioversión farmacológica de arritmias ventriculares. Amiodarona, sobre todo cuando la taquicardia ventricular es en pacientes con falla cardíaca, y lidocaína, sobre todo en lo que son postinfarto. Si el paciente al inicio del paro le colocas el desfibrilador y hay una línea plana, asistolia sin pulso, no se desfibrila. No es como en las películas, solamente desfibrilas a los que les he mencionado. Más bien, al toque le abres vía endovenosa y comienzas con la epinefrina cada 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos, y cada 2 minutos tú vas chequeando al paciente si tiene ritmo desfibrilable o no. Aquí están las compresiones que tienen que seguirse. Como les mencioné, la depresión del pecho tiene que ser de 5 centímetros. Las compresiones van a ser de 100 a 120 por minuto, ¿no? De preferencia no interrumpir entre las compresiones. La persona que está haciendo los masajes tendría que intercambiarse cada 2 minutos, y ya está comprobado que luego de los 2 minutos hay un agotamiento del que masajea. Deberías cambiarlo con otra persona, ¿ya? Si se ha logrado intubar al paciente, en buena hora. De lo contrario, se siguen con las ventilaciones a ritmo de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Aquí está la desfibrilación, aquí está las dosis de los fármacos que hay que poner, no olvidarse. Ya luego de la primera tanda de compresiones, la enfermera debería estar colocando epinefrina cada 5 minutos, una ampolla, ¿no? Una ampolla. Como les mencioné, si el paciente ha sido intubado, una vez que se ha obtenido una vía aérea permeable, se da una ventilación cada 6 segundos, ¿no? Ya intubado el paciente con la bolsa de resucitación, se deja una ventilación cada 6 segundos. ¿Cuándo parar? Hay que ver un tiempo prudencial, ¿no? Un tiempo prudencial, el tema de las comorbilidades, puede ser luego de 20 minutos, dependiendo mucho del paciente y la situación. Pero hay causas que son reversibles. Hay causas en que sí podría seguir insistiendo con la reanimación. En caso, por ejemplo, de hipotermia, hipoxia, acidosis, hipotermia, neumotórax, toxinas, son causas potencialmente reversibles, que si tú corriges el desencadenante, el paciente podría salir. Lo mismo que les he mencionado, comenzar
las compresiones y cada 2 minutos es que tú vas a chequear y vas a chequear si el paciente tiene ritmos desfibrilables. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. No, lo desfibrilas y continúas 2 minutos y vuelves a reevaluar al paciente. Y ya tienes que empezar con el tema de epinefrina, cada 5 minutos, luego amiodarona, y cada 2 minutos vas reevaluando al paciente. Si el paciente ha salido del paro, debería pasar a una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica, vasopresores si presenta hipotensión, y comenzar el estudio, si es que no se sabe, de la causa desencadenante del paro cardiorrespiratorio. Como les había mencionado, las compresiones deben al menos hundirse el pecho unos 5 centímetros a un ritmo de 100 a 120 por minuto. Lo que tienes que ponerle al paciente, epinefrina, amiodarona, lidocaína, y las causas que son reversibles. Y eso creo que eso sería todo. Muy bien. ¿Tuvieran alguna pregunta? No. Bueno, entonces nos estamos viendo con mi grupo de práctica en unos 20 minutos. Lean por favor bien el tema de los adenoreceptores, los fármacos vasoactivos y su acción principal, ¿no? ¿Quiénes actúan en qué tipo de adenoreceptor? Nos estamos viendo.